Tenemos en esta oportunidad un tema que ha marcado justo el debate también a nivel del sector público. Nos estamos refiriendo a la nueva ley de contrataciones con el Estado y que tiene que ver justamente con los cambios que se han introducido, y vamos a presentar a un economista, un colega, amigo de la casa. Nos estamos refiriendo al economista Zamora Díaz Federico. Federico ya es un colega que realmente es un experto en temas de contrataciones con el Estado y obviamente nos va a comentar cuáles son las novedades, cuáles son, digamos, los secretos, cuáles son los buenos, los malos y los feos, como muchos comentan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimado Federico. Buenos días con todos los colegas y con toda la audiencia, y compartir con ustedes la nueva ley 32069, ¿no? Publicada el 24 de junio del año pasado, y su reglamento ha sido publicado el 22 de enero, y según el dispositivo señala que, publicado el reglamento, 90 días después entra en aplicación totalmente esta nueva ley, o sea, aproximadamente el 22 de abril de este año estaría ya en implementación total esta nueva ley. En principio, señalar la importancia, digamos, de la contratación pública. Información de la Contraloría del año 22 nos señala que aproximadamente la contratación pública representa el 9% del PBI del país. El PBI del país el año pasado ha sido más o menos 811.000 millones de soles. Saquen usted su cuenta, 9% de esa cantidad es lo que más o menos representa la contratación pública. Y en términos del presupuesto público en general, igual información de la Contraloría al año 22, aproximadamente de todo el PIB que mueven las entidades públicas, el 39-40% lo constituyen bienes, servicios y ejecución de la 2.6, que es activos fijos y obras, que viene a ser el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Yendo a la pregunta, a ver, digamos que se está, para ir directo al grano, como dirían, se están incluyendo ya no 10 principios, sino 15 principios y con 6 enfoques. Yo diría que uno de los principios que resaltan en esta nueva ley es el llamado valor del dinero, en donde no necesariamente las entidades deben optar por la oferta de menor precio, sino que se debe privilegiar el equilibrio entre la eficiencia, la eficacia y la economía, y que no necesariamente conlleva al menor precio. Ese es un tema muy importante que se está insertando en esta nueva ley. Y otro principio que tiene que ver con la gestión es la causalidad, que señala este principio que lo que uno pueda hacer por omisión o por acción es imputable única y exclusivamente al servidor que lo comete, ya sea en este caso para una situación que pueda conllevar alguna situación indebida para la contratación. Y para terminar esta primera parte, podríamos comentar que, digamos, que se introducen lo que se denomina la estrategia de contratación, que no es otra cosa que ahora ya no se va a llamar logística, o ahora se llama dependencia encargada de las contrataciones. Me refiero a las oficinas de abastecimiento de las entidades públicas o de logística, en donde van a tener un carácter predominante, porque en función al requerimiento, ellos van a proponer si se realiza una adquisición de manera competitiva o no competitiva, es decir, va a ser en función justamente de un análisis que haga el área de abastecimiento, que ahora se llama la dependencia encargada de las contrataciones, que propondrá, digamos, si esta compra se efectúa de manera competitiva o no competitiva. Al decir no competitiva, estamos hablando de lo que se conoce hasta ahora como las contrataciones directas, pero obviamente en un sustento en función a lo que ahora se llama la interacción con el mercado. Es lo que podría comentar inicialmente, David. Muy bien, Federico. Mira, muchos de los críticos hablan de que esta ley que ha salido justo lo que trata es de justificar o tratar de revertir la ausencia de inversión pública o privada que se ha dado en el país. Sin embargo, los críticos sostienen de que ahora, antes se aplicaba el 3% de la entidad perdedora o la empresa perdedora podía apelar, entonces obviamente la mayoría no apelaba y la mayor parte se llevaba la empresa postora, pero ahora se ha reducido al 0.5%. Algunos critican de que eso va a estar nuevamente dirigido como era anteriormente y va a ser foco de corrupción. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta ley? A ver, estamos entrando a un tema más específico, que es el tema de consultoría de obras y ejecución de obras, en donde ciertamente se mueve el mayor peso, digamos, porcentual,
con respecto a todo el universo de contratación pública de bienes, servicios y obras, ¿no? En el caso de obras, digamos hablando desde mi punto personal, que creo que es una situación que favorece esta nueva ley, es que justamente en función a lo que ahora se denomina, ¿no? Porque eso lo va a realizar el área de logística, que ahora se llama dependencia, encargada de las contrataciones en coordinación con el área usuaria, y en este caso de obras con el área de obras de infraestructura, va a tener que calificar, como se dice ahora, segmentar el tipo de contratación, que por ejemplo lo puede segmentar de la siguiente manera: de baja cuantía y de bajo riesgo, de baja cuantía y de alto riesgo, de baja cuantía y de alto riesgo, y de alta cuantía y de alto riesgo. En función a esa segmentación, en este caso hablando de obras, el área de la dependencia encargada de las contrataciones, para hablar como dice la nueva ley, en coordinación con el área usuaria, podrá proponer, por ejemplo, lo que ahora la ley los permite, es desarrollar estos mecanismos de contratos colaborativos, los contratos NEC o los FIDIC, pero lo más importante, que puede plantearse la ejecución de la obra, que incluye el expediente técnico más la ejecución propiamente dicha, a través del mecanismo denominado Fast Track, que es de desarrollarlo de manera conjunta, utilizando la metodología BIM, el Building Information Modeling. Que obviamente esto va a conllevar alguna especialización, claro que sí. Y lo que, ante la pregunta que me hace David, lo que se propone de alguna manera, conversaciones off the record con esta que estoy comentando, es que en este momento existe, digamos, dos mercados separados. El mercado que hace la consultoría de obras, los expedientes técnicos, y otro mercado que hace la ejecución. La idea está que estos mercados se puedan, no sé si es la mejor palabra, complementar o unir para desarrollar mejores capacidades. Con respecto a lo que preguntas, eso se refiere justamente cuando uno apela a la adjudicación de la buena pro, culminado el procedimiento de selección, efectivamente, ¿no? El porcentaje con respecto al valor referencial era del 3%, ahora es del 0.5%, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es lo que señala la normativa, pero obviamente está vigente de que si el Tribunal de Contrataciones del Estado falla en contra del apelante, ese 0.5%, por supuesto, queda en manos del Tribunal de Contrataciones, y si fuera ante la entidad, en manos de la entidad, ¿no? Es lo que te podría comentar, David. Sí, efectivamente, después, a partir de abril, entrará en vigencia la ley, pero también se anuncia el reglamento de esa ley, en la que ahí van a proponer algunos ajustes, digamos, y algunas limitaciones, ¿no? Con respecto a unos vacíos que tiene esta ley de contrataciones del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque también se señala de que uno de los factores que ha permitido que no se promueva o no incentive mucho la contratación es justamente este factor de los funcionarios, ¿no? Que a nivel del sector público y organismos reguladores como la OCSE, los funcionarios a veces han contribuido a que no puedan, digamos, darse con rapidez las soluciones a las controversias. ¿Qué puedes terminar, repito? A ver, aprovecho la pregunta para señalar lo que dice ahora la nueva ley, ¿no? Que me parece, yo saludo esta situación, y voy a iniciar por comentar que la nueva ley exige que los servidores que laboran o que van a laborar en el área de el departamento encargado de las contrataciones, el DEC, como dice la nueva ley, tienen que estar obligatoriamente certificados, en este caso por el OEC, que ya no se llama OCE, ahora se llama Organismo Encargado de las Contrataciones Públicas Eficientes, o el OEC. Inclusive señala que los servidores de logística deben tener, a ver, para que se me entienda, el área de logística tiene un conjunto de servidores. Se denomina ahora compradores públicos aquellos servidores de manera individual en logística que lleven a cabo procedimientos de selección. Estos servidores tienen que contar con una certificación mínimo de intermedio, ya no de básico, intermedio o avanzado. Y en el caso del jefe de logística, la norma señala que obligatoriamente deberán contar con una certificación de nivel avanzado. O sea, aquel servidor que no tenga esta certificación de nivel avanzado no podrá desarrollar las funciones de jefe de abastecimiento o jefe de la dependencia encargada de las contrataciones, como se llama ahora. Conclusión, ¿que esto va a significar un cambio para mejor? Yo creo que sí. Y ante tu pregunta, David, efectivamente esto va a llamar la atención a todas las entidades públicas, que efectivamente va a tener que haber una mejor articulación de la gestión entre el área usuaria, la dependencia encargada de las contrataciones logística,
y la propia entidad, porque la nueva ley, por ejemplo, señala y lo pone de manera ya explícita que la entidad podrá designar un área técnica estratégica, como por ejemplo, ¿no? Yo soy un área y quiero pedir, digamos, un mainframe, ¿no? Un servidor data. Yo no soy un experto y llamo informática para que me ayude. La nueva ley señala que ahora está, en este caso el ejemplo que estoy poniendo, informática, se constituye en un área técnica estratégica y participa de todo el proceso de la formulación de requerimiento hasta que, por supuesto, se dé la prestación. Entonces, es lo que te podría comentar. Reitero, va a haber un pequeño ajuste, quizás va a haber un pequeño choque, porque, a ver, no todos, la experiencia que tengo, no todos los jefes de logística tienen certificación avanzada y van a tener que tenerla porque si no, no van a poder laborar en estas áreas. Y el personal que ahora lleva, por ejemplo, a cabo procedimientos que la ley señala que lo puede llevar a cabo logística, como ahora también lo permite la nueva ley, tiene que estar con una certificación de nivel intermedio hacia más, no básico. Entonces eso implica obviamente una situación de capacitación, y lo dice también en la nueva ley, ¿no? Que en este caso el llamado ahora OEC se encargará de brindar capacitación y asistencia técnica a las entidades justamente para mejorar la gestión. Yo auguro que veamos, ¿no? Soy siempre pensando en positivo, para tratar de que efectivamente, y como bien dices tú, ¿no? El objetivo es que no hayan, digamos, estos tropiezos en la atención de los requerimientos finalmente de la finalidad pública. E insisto con el tema de obras. El tema de obras, al abrirse la posibilidad de que se pueda hacer de manera paralela el expediente técnico con la ejecución propiamente de la obra, debe permitir o podría contribuir a permitir, por supuesto, con la capacidad del área de la entidad, a que esto no tenga los efectos que estamos viendo ahora, que quizás hay muchas obras paralizadas y, en fin, en arbitrajes. Justamente por eso, eso también quería llevar. Acaba de ser nombrado nuevo ministro de Economía, ¿verdad? Que realmente tú, que tienes la experiencia en estos años de haberte dedicado al estudio de estos instrumentos de gestión, que es las contrataciones o las leyes, quería un poco preguntarte, si tuvieras al frente del ministro de Economía, ¿qué le dirías, qué le pedirías, conociendo justamente de que el gran problema que tiene el país, que muchos sectores privados, nacionales e internacionales, desean invertir en sectores tan importantes, sin embargo encuentran unas trabas, las trabas burocráticas del propio gobierno, del propio Estado, que limitan la inversión, el dinamismo de querer aportar, porque le exige un conjunto de normas burocráticas, limitaciones que a veces desaniman porque demoran 1 año, 2 años de poder implementarse? ¿Qué le puede recomendar, ministro, de esta cuestión? Yo lo único que podría comentar, no soy quien para dar consejos a una autoridad, pero lo único que sí podría pedir es que se cumpla lo que dice la ley, ¿no? De que el OEC efectivamente brinde la capacitación y asistencia técnica a las diferentes entidades, principalmente quizás a nuestras entidades de nivel regional, ¿no? Llámese regiones fuera de Lima, por supuesto, y gobiernos locales y gobiernos provinciales. Pero reiterando nuevamente lo que dice la ley, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley permite lo que se denomina ahora las compras por innovación. Es decir, si una entidad se identifica, no sé, pues del desarrollo tecnológico de algún aplicativo y nadie lo tiene desarrollado actualmente en el mercado, la nueva ley te permitiría efectuarlo de manera sin competencia, a través de un procedimiento no competitivo. También la nueva ley permite, para el caso de salud, antes que me olvide, por ejemplo, aquellos, yo no soy médico, pero he trabajado también en el sector salud, hay estas enfermedades, digamos, no solamente las oncológicas, sino las enfermedades huérfanas, que son, digamos, para muy pocos pacientes. La nueva ley, por ejemplo, señala un mecanismo específico para este tipo de enfermedades relacionado con la compra de medicamentos e insumos para el tratamiento, que en pocas palabras, con el estudio respectivo, por supuesto, se podrían hacer inclusive también de manera no competitiva, es decir, de manera directa. Reitero una vez más, David, yo creo que la nueva ley y su reglamento se sustenta básicamente en las capacidades de los servidores de las entidades públicas y sobre todo en la gestión que puedan tener y el margen que se les apertura para poder aplicar, más que en la ley y el reglamento, que son instrumentos, poder atender los requerimientos que tienen una finalidad pública. Hemos escuchado, por ejemplo, en la anterior conversación, el tema del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que la gente se pueda transportar de manera rápida, segura e inmediata. Entonces, digamos que el servidor público, ahora entrando a mi tema, debe entender que la ley y el reglamento son instrumentos para finalmente atender una finalidad pública de una población ya previamente identificada.
mayor acceso a medicamentos, mayor acceso a justicia, mejor accesibilidad, digamos, a lo que son obras viales, etcétera, ¿no? Es lo que te podría comentar. Muy bien, me viene una recomendación final con respecto a cómo podríamos ayudar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, donde los últimos informes nos señalan de que apenas han llegado a un 68% de ejecución en obras, ¿no? Y digamos que muchos de ellos no tienen, como ha señalado muy bien, la capacitación respectiva, ¿no? No hay un órgano rector que le permita capacitar de manera directa a los últimos poblados, ¿no? O gobiernos locales, regionales, y que tienen ellos limitaciones en una parte. Claro, en otra parte también hay la normativa burocrática que impiden concretar con rapidez y resolver algunas controversias legales, ¿no? La OCE se demoraba mucho en resolver, pasaban los meses, apelaba y en todo caso se iba hasta el juicio final en más de un año. ¿Cómo podríamos recomendar para que eso pueda ser efectivo, se pueda ejecutar de manera más rápida y eficiente? La nueva ley, por ejemplo, y su reglamento, ahora bueno, estaba ya, pero ahora lo señala de manera mucho más explícita, en donde señala, por ejemplo, perdón, que ningún requerimiento será atendido, porque eso lo revisa ahora la dependencia encargada de las contrataciones, o sea, logística, si no está incluida previamente en el cuadro multianual de necesidades. Si no está en el cuadro multianual, no podrá ser atendida. Y el cuadro multianual también involucra justamente la programación multianual de obras, de inversiones. Entonces, yo diría que eso no soluciona, pero debe ayudar a que justamente a mejorar la programación. Yo diría que un sustento básico para lo que me has preguntado tiene que ver con la programación, es decir, en el año anterior, en coordinación con las áreas usuarias, hacer una programación que permita la formulación del presupuesto y definitivamente posteriormente su atención. Es decir, no quiero compararme con ningún país, pero van a saber a quién me refiero, poder poco a poco instaurar políticas de Estado sectoriales, que al margen de las personas que estén en la conducción, lo más importante pueda continuar y no tener situaciones que, Dios mío, no, una finalidad pública demora 20, 30 años, justamente por situaciones a veces de tipo individual, que no quiero entrar en ese tema, pero eso sería un poco mi comentario, David. Interesante, Gracias. efectivamente, políticas de Estado que requiere el país, ¿no? Que duren, digamos, por encima de los gobiernos. Muchísimas gracias, mi estimado colega Federico Zamora Díaz, por haber compartido un tema tan interesante, tan relevante para las inversiones en el país. Con esto ya regresamos. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias.